Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de los vídeos dedicados al servicio de DNS. Antes de continuar, vamos a recuperar un par de ideas del vídeo anterior que nos ayudarán a ponernos en situación. Recordaremos cómo un ordenador puede encontrar un servidor en Internet a partir de un nombre de dominio. Pero aquí aparece una pregunta interesante. ¿Qué ocurre cuando el servidor DNS local al que pregunta el cliente no conoce la respuesta? ¿Cómo consigue entonces encontrar la dirección IP correcta? Para entenderlo, vamos a empezar recordando dos conceptos clave del funcionamiento del DNS. En el vídeo anterior vimos que cuando un ordenador cliente necesita encontrar un servidor, por ejemplo un servidor web, lo primero que hace es preguntar a su servidor DNS local. La pregunta es muy simple. ¿Cuál es la dirección IP de este nombre de dominio? Si el servidor DNS conoce la respuesta, la devuelve inmediatamente. Y en este momento, el cliente ya puede conectarse al servidor correspondiente. Recordar una cosa muy importante: los ordenadores no se comunican con nombres, sino con direcciones IP. Los nombres de dominio son solo una manera más fácil para que nosotros, las personas, podamos encontrar estos servidores. También vimos que Internet no tiene un único servidor. En realidad existe toda una infraestructura de servidores DNS distribuidos por todo el mundo que trabajan juntos. Estos servidores están organizados de forma jerárquica. En la parte superior encontramos los servidores raíz de Internet. Un nivel por debajo están los servidores que gestionan los dominios de primer nivel, como por ejemplo el .com, el .se o el .org. Y finalmente encontramos los servidores DNS autoritativos, que son los que tienen la información real de las IPs de cada dominio. Esta estructura es lo que permite gestionar millones de dominios en Internet. Como decíamos antes, si el servidor DNS local ya conoce la respuesta, la devuelve al cliente y el cliente puede conectarse directamente con el servidor. Pero aquí aparece una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si el servidor DNS local no sabe la respuesta? ¿Qué pasa si el cliente pregunta por un dominio que el servidor DNS local no tiene registrado? Es en este momento cuando empieza lo que denominaremos el viaje del DNS. Un proceso en el cual el servidor DNS empezará a preguntar a otros servidores de Internet hasta encontrar la respuesta correcta. Ahora imaginemos el viaje que hace una consulta DNS. El cliente pregunta primero a su servidor DNS local. Si éste no sabe la respuesta, empieza a preguntar. Primero a los servidores root, es decir, a los raíz de Internet. Los servidores root responden: no sé la IP, pero pregunta al servidor que gestiona la zona .es. Después, el DNS local pregunta al servidor de dominio que gestiona la zona .es. Este responde: no tengo la IP, pero sé qué servidor gestiona la zona google.es. Finalmente, el servidor DNS pregunta al servidor autoritativo
de la zona google.es. Y este sí que tiene la respuesta. Este servidor es el que conoce la IP del servidor www.google.es. Este es el único que conoce la respuesta, es el único que puede devolver la IP. Una vez que nuestro servidor DNS local ya tiene la IP del servidor que necesitamos, se la devuelve a nuestro cliente DNS, a nuestro ordenador, y este ya puede conectarse con el servidor web de Google. Recordemos, estos servidores de aquí son los que forman parte de la estructura global del sistema de DNS de Internet. Este de aquí no. Este de aquí es nuestro servidor DNS local de nuestra empresa, o si no tenemos, si nuestra red local es, por ejemplo, la de casa, el servidor DNS que vamos a utilizar es el que nos proporciona nuestro proveedor de servicios Internet. Digi, Movistar o el que sea. Pregunta: ¿cómo sabe el servidor DNS qué IP corresponde a cada nombre? El servidor DNS guarda la información en una base de datos. Esta base de datos se denomina zona DNS o archivo de zona. Y dentro de esta zona hay diferentes tipos de registros. Por ejemplo, el registro más habitual en un servidor DNS es el registro A. Este registro es el que relaciona un nombre de dominio con una dirección IP. Es decir, es el que permite decir: este nombre corresponde a este servidor. Imaginemos que tenemos un servidor web que se llama server web y que el dominio de nuestra empresa es empresa.local. Dominio o zona, le podemos llamar zona también. En este caso tendríamos, el servidor DNS tendría un registro A que asocia serverweb.empresa.local con la dirección IP de este servidor web de la empresa.local. Y gracias a este registro, cualquier ordenador podrá encontrar este servidor simplemente utilizando su nombre. Es decir, cuando un ordenador cliente o un servidor DNS local pregunte al servidor DNS de empresa.local cuál es la IP del servidor web, el servidor DNS de empresa.local mirará su archivo de zona, buscará un registro con el nombre server web empresa.local y devolverá la IP asociada a ese nombre. Además del registro A, también existe el registro PTR, que se utiliza para lo que denominaremos resolución inversa. Hasta ahora hemos visto que el registro a partir de un nombre, nos permitía obtener una dirección IP. Bien, pues el registro PTR hace lo contrario. Nos permite obtener el nombre de un servidor a partir de su dirección IP. Si tenemos la IP 192.168.1.10, el registro PTR nos dirá que esa IP se corresponde al servidor serverweb.empresa.local. Este tipo de registro se utiliza sobre todo en tareas de administración, seguridad y verificación de servicio. Es la manera que tiene el DNS de responder a la pregunta: ¿a quién le corresponde esta IP? También tenemos los registros CNAME, que el registro CNAME permite crear un alias dentro del DNS. Es decir, nos permite hacer que un nombre de dominio se vincule con otro nombre en lugar
de vincularse directamente con una IP. En la práctica, esto significa que podemos tener varios nombres haciendo referencia al mismo servidor, ¿vale? Igual que los seres humanos tenemos un nombre, pero luego a lo mejor en nuestra casa nos llaman de otra manera. Por ejemplo, en España es muy común que los señores que se llaman José se les llame Pepe. Pues esa persona tiene un nombre que es José y un alias que es Pepe. Pues aquí pasaría un poco lo mismo. Tendríamos un servidor que se llama de una manera, pero también le podemos llamar de otra. Vamos a ver un ejemplo. Podemos tener serverweb.empresa.local y este nombre, serverweb.empresa.local, tiene asociada la IP 192.168.1.10. Si creamos un CNAME con el nombre www.empresa.local vinculado a serverweb.empresa.local, lo que estamos diciendo es que este servidor web tiene dos nombres, server web y www. Y si un servidor DNS local preguntase por www.empresa.local, lo que haría el DNS es acceder al registro A de serverweb.empresa.local y devolver la IP asociada a serverweb.empresa.local. Por lo tanto, el CNAME no apunta directamente a una IP. Lo que hace es apuntar al nombre del registro A vinculado a una IP. En resumen, aquí tenemos los tres registros más importantes que utilizaremos. El registro A, que relaciona el nombre con la dirección IP. El registro CNAME, que relaciona un nombre con otro nombre. Y el registro PTR, que hace justo lo contrario del registro A. Asocia una IP con un nombre. Si lo resumimos mucho, el registro A va de nombre a IP, el registro CNAME de nombre a nombre y el registro PTR de IP a nombre. Otros registros del DNS. Además de los registros que ya hemos visto, el A, el CNAME y el PTR, hay otros registros importantes. El registro NS. El registro NS indica cuáles son los servidores DNS responsables de un dominio o una zona. Porque en un dominio o en una zona puede haber más de un servidor DNS. Por ejemplo, podemos tener un DNS primario y un DNS secundario. El registro MX se utiliza para indicar qué servidor gestiona el correo electrónico. El registro SOA contiene información general de la zona, del dominio, como por ejemplo el servidor principal o la configuración de sincronización. Y el registro SRV permite localizar servicios específicos dentro de la red. Es importante entender que el DNS no solo resuelve nombres, sino que también indica dónde están los servicios de una red. Y hasta aquí llega nuestro viaje. Ahora ya sabemos cómo un ordenador es capaz de encontrar un servidor en Internet. Hemos visto que el DNS es el sistema que hace posible todo este proceso. Pero entenderlo es solo el primer paso. Ahora viene lo interesante. Porque a partir de este momento, vosotros vais a ser quienes configuren este sistema. Ahora estáis preparados para crear vuestro propio servidor DNS. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que este vídeo os ayude a comprender mejor qué son los servidores DNS. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis dónde encontrarme. Nos vemos en clase.